Hola, hoy venimos a presentar este material audiovisual para el curso Educación para los Derechos Humanos, la Convivencia y la Paz. A este material lo hemos denominado la escuela como escenario de paz de la teoría de la transformación territorial. Como introducción, podemos decir que el propósito fundamental es brindar herramientas conceptuales para comprender la paz, la resolución pacífica de conflictos y la construcción de convivencia en contextos tanto escolares como comunitarios. Este contenido está diseñado específicamente para una población de estudiantes y docentes de secundaria, quienes en su rol como formadores de agentes de cambio, asumen el compromiso colectivo para transformar la sociedad y promover una cultura sostenible que trascienda el aula de clase. Adentrándonos en los conceptos, es importante resaltar los tres que vemos a continuación, iniciando con el conflicto. Según Johan Galtung, el conflicto es un proceso natural, consustancial e ineludible de las relaciones humanas. Este no es negativo en sí mismo, sino una posibilidad de mejora si se gestiona pacíficamente. En cuanto a la violencia, propone tres tipos, entonces lo llamamos el triángulo de la violencia. Menciona la violencia directa, aquella violencia manifiesta que hace parte de la vida cotidiana, entre ellas está la agresión física, psicológica o verbal. También la violencia estructural, que hace referencia a la injusticia social, a la desigualdad, a cómo los sistemas políticos, sociales y económicos perpetúan esas desigualdades eh, que se pueden evidenciar dentro de esos sistemas. La violencia cultural, que hace referencia a los símbolos, a los valores, a las creencias y a los prejuicios que precisamente justifican los dos tipos de violencia anteriormente mencionados, tanto la directa como la estructural. En cuanto a la dimensión de la paz, entonces el mismo autor, Johan Galtung, propone la paz negativa y la paz positiva, entendiendo que la primera es la simple ausencia de la guerra o de la violencia directa, es aquella paz que no se perpetúa, que no dura en el tiempo, que en cualquier momento puede volver a recurrir a la violencia. Y la paz positiva es aquella donde hay presencia de justicia social y se logran superar las causas estructurales de la violencia precisamente estructural. Y tenemos otro autor, el autor eh, que se apellida Muñoz, quien propone la paz imperfecta como aquel proceso donde la paz coexiste con los conflictos de forma inacabada. Es decir, aquel proceso donde puede tener dificultades, retrocesos, avances, baches, pero que precisamente hace parte en sí misma de esa paz imperfecta, ya que no es lineal. Con respecto a los retos del sistema escolar en la paz territorial, empezamos enunciando el primer reto, superar la violencia estructural escolar. Aquí hablamos de la eliminación de jerarquías autoritarias, donde ojalá pudiera haber una formación más horizontal o que no hayan esas jerarquías tan marcadas, sino más bien una horizontalidad al momento de generar interacción dentro del aula. La meritocracia competitiva y la fragmentación del saber. En cuanto al segundo reto, mencionamos la inclusión curricular transversal, que la paz no sea vista como una asignatura o que se minimice o se reduzca a una asignatura, sino que por el contrario se convierta en una filosofía educativa que impregne todas las áreas y las prácticas docentes. Eh, en cuanto al reto 3, hablamos de justicia escolar restaurativa, superar las visiones punitivas para generar vías de restauración frente a la violencia escolar. Y como cuarto reto, la vinculación del territorio, donde se pueda vincular a los pares de la comunidad para afectar positivamente la realidad social de las regiones. La reflexión crítica sobre la realidad nacional permite comprender que la paz en Colombia es un proceso complejo y multifacético que trasciende la mera firma de un acuerdo o tratado, dado que el conflicto colombiano es multicausal. Su superación definitiva exige atacar las raíces de la violencia estructural, las cuales se encuentran en la inequidad social, la pobreza, la corrupción y de manera primordial en la historia
histórica, falta de titulación y acceso a la tierra para el campesinado. Como sostiene Lederax, la paz no se reduce a un documento firmado en La Habana, se alcanza verdaderamente cuando cada ciudadano asume el respeto por la diferencia y establece relaciones constructivas con el otro. Por ello, alcanzar una paz positiva implica un compromiso constante para transformar la estructura económica y política que perpetúan la exclusión social. La memoria histórica. La construcción de la memoria histórica constituye un pilar fundamental de la pedagogía para la paz, pues busca desvelar los hechos de crueldad que han fracturado los vínculos de la solidaridad en la sociedad. Este ejercicio no es meramente informativo, sino que tiene implicaciones profundas en la subjetividad moral y política de todos los ciudadanos, permitiendo reconocer y restablecer los derechos de la comunidad vulneradas, de las comunidades vulneradas. Es precisamente la edificación de este relato colectivo sobre lo ocurrido lo que permite que la sociedad aprenda de su pasado y establezca las garantías necesarias para la no repetición de los horrores de la guerra. En cuanto a la conclusión, tenemos que educar para la paz debe ser entendido como una forma particular de educación en valores que busca formar personas y activas y comprometidas. Esta apuesta formativa promueve principios esenciales como la justicia, la solidaridad, la cooperación y la autonomía, tanto individual como colectiva. Al mismo tiempo, este modelo educativo cuestiona códigos antitéticos a la cultura de la paz, tales como la intolerancia, el etnocentrismo, la obediencia ciega, incentivando en cambio el desarrollo de una conciencia crítica frente a la realidad desigual. Presentamos algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias.